politólogo también, lo cual está bueno porque le va a dar dos enfoques a la charla, y profesor de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Es un gusto recibirte. Hola, mucho gusto, ¿qué tal? Bueno, efectivamente, yo dije varias veces, usted dirá, ¿flojos de papeles los decretos el decreto de necesidad y urgencia? Sí. ¿Por? Evidentemente sí. A ver. No, a ver, el Explícalo vos que lo vas a el saber decreto explicar es bien. muy extenso y es la primera vez que tenemos esta novedad de un decreto tan extenso que modifica tantas leyes y es un artículo tan grande que en realidad ya es una legislación prácticamente y entonces se torna totalmente abusivo y digamos autoritario. A veces es difícil explicar lo obvio. Entonces hemos estado escuchando constitucionalistas todos estos días tratando de explicar por qué el decreto es inconstitucional. Es inconstitucional porque el presidente se arroga facultades legislativas que no tiene. Están prohibidas por la Constitución. Que están prohibidas, sí, están prohibidas, taxativamente prohibido. Es muy difícil no comprender, digamos, una lectura tan sencilla como el presidente no puede emitir disposiciones de carácter legislativo bajo pena de nulidad absoluta e insanable, es decir, que si lo hiciese también sería nulo. Y después habla de la excepcionalidad. Si bien es cierto que tenemos decretos de Alfonsín, más con Menem y todos los presidentes han dictado decretos de todo tipo y de necesidad de urgencia, que son en la práctica leyes, nunca pasó que sea un decreto que modifica toda la legislación a punto tal que no sabes cómo se dice el día de mañana, o en este caso cuando entre en vigencia, porque dentro de lo que decía de flojo de papeles también está el tema Se de que olvidaron no de poner que tenía que vigencia inmediata. Ahora, hay un par de cosas todavía para hablar de la cuestión formal de los DNU. Hay una reglamentación de 2006 que los hace extremadamente abusivos respecto de las atribuciones del Congreso, porque para voltear un decreto de necesidad y urgencia hace falta el voto en contrario de las dos cámaras. Exacto. Lo cual le da al DNU una ventaja sobre cualquier proyecto de ley ordinaria. Eso sí, eso es así. Néstor Kirchner lo hizo. Exactamente, es la ley 26.122. Exacto. Pasa que cuando se legislan los decretos por la Constitución de la reforma de 1994, que se incorpora la posibilidad de dictar decretos de necesidad y urgencia, en teoría, o en las discusiones de la Convención Constituyente, era para limitar el uso. Y estaba previsto por la Constitución la creación de esa comisión. Nunca se creó esa comisión hasta el año 2006. Yo siempre le decía a mis alumnos, esta comisión nunca se va a crear porque ningún presidente va a convocar al Congreso para limitarse. Para limitarse. Y yo les decía, hace años, si se hace mal. Y se hizo mal. Para no limitarse. Exactamente. Entonces lo que prevé, rápido para que se entienda, es que las dos, si una Cámara no se expide, o vota a favor. Claro, pero en general eso a veces no pasa. Lo que pasa es que no se trata. Es así, el artículo 82 de la Constitución dice que el Congreso no se puede, se tiene que expresar explícitamente, tácitamente, no se puede interpretar el silencio del Congreso como una aprobación o un rechazo. Entonces, como no dice nada, el decreto queda vigente. Algunos constitucionalistas dicen, pero bueno, todo esto es una cuestión jurídica, que el decreto es un acto complejo y compuesto por dos poderes que intervienen. Y entonces dicen, si el Ejecutivo hace su parte, pero el Legislativo no, bueno, debería caer el decreto. En la práctica eso no ocurre y muchas veces se terminan convalidando con legislación posterior. Ahora, en términos de seguridad jurídica, para cosas de un calado tan profundo como reformar el Código Civil y Comercial, sí. En términos de seguridad jurídica, si yo fuera uno de esos empresarios que suelen reclamar a los gritos seguridad jurídica, y ahora me encuentro con esto, con un contenido que me encanta porque soy un empresario, pero con este procedimiento diría, no, por favor, yo no tengo seguridad de que venga mañana un gobierno de otro signo político y a través de un DNU instaure la Unión de Repúblicas Socialistas Argentinas. Sí, lo que pasa es que vos sabés que la seguridad jurídica o la inseguridad jurídica depende para quién y quién regule. Lo que pasa es que después a algunas fuerzas se le exige más republicanismo o más decoro y a otras no. Y nosotros los ciudadanos deberíamos ser más consecuentes y constantes en el reclamo de respeto a las normas republicanas. Sí, pero bueno, ahí tenemos un agujero tremendo que en realidad la discusión nos empieza a llevar a otro plano, que es cómo al politólogo claro, ¿cómo hacemos para tomar exactamente, cómo hacemos para tomar conciencia de la cantidad de modificaciones que van a afectar nuestra vida en el futuro casi inmediato? Además, yo te diría que los cacerolazos que tuvimos en la semana, días, sí, no son por el decreto o por el contenido, sino por la forma, sino por la
impactante de evaluación y que hay una irritación vinculada con las condiciones de vida. Por último, para cerrar esta parte, necesidad y urgencia. Es decir, que este tipo de normas están previstas para un momento en el que urge tomar medidas ante una catástrofe natural, por ejemplo, un estado de guerra, un estado de conmoción, y el Congreso, por diversas razones, no está disponible para actuar en lo inmediatísimo. Es que tuvimos el ejemplo del COVID. Claro. Ese fue un ejemplo perfecto y se legisló mucho por DNU porque, bueno, se hacía imposible continuar. Nadie hubiese pensado, cuando se sancionó la Constitución, que se iba a poder después legislar a través de cámaras. Muchos hablan de la Constitución del 53. Yo creo que a veces no tiene ningún sentido porque estamos a casi 150 años más. Era otro contexto, son otras las relaciones. El texto debería haberse reformado muchísimas veces y sigue ahí y se va interpretando conforme las intencionalidades. Sí, hubo una reforma en el 94, pero que fue parcial, ¿no? Tocó el corazón. Muchas veces se transforma en una trampa el derecho, una especie de pantalla que oculta relaciones de poder. Entonces, hay que moverse en ese plano. Sí, por favor. No, yo te diría que muchas veces nos perdemos en la cuestión semántica de derecho. Esta es una cuestión jurídica, pero no de derecho. Porque el poder está todo el tiempo escapando de la reglamentación. Entonces, se transforma en una cuestión jurídica, pero que está, dice un filósofo que se llama Agamben, que está en el umbral. Es decir, el poder no está dentro del sistema normativo de la Constitución, sino que está por fuera. Es una cuestión jurídica y filosófica, pero no es una cuestión puntualmente de derecho. Si vamos a empezar a hablar de derecho, si es inconstitucional o no, quién puede, bajo qué modalidad, nos vamos a perder una discusión que tal vez va a carecer del sentido profundo, que es el sentido político. ¿Cómo hacemos para que legitimar a una población que conscientemente le dé fuerza a aquellos que sí después pueden ir en contra de ese decreto? Sigo con el politólogo, sí. Zingman. Ahora ya pasamos a la otra faceta. Tengo la sospecha, ya lo he planteado, tengo realmente la sospecha de que esto termina parecido a lo que fue el nombramiento de los 2 jueces de Mauricio Macri en la Corte, por decreto, que era una barrabasada para mi gusto peor que esta, o igual, no sé, y que Miguel Pichetto en aquel momento lo hace entrar en razones, ingresan los 2 pliegos por el Senado como corresponde, y el Senado le da tratamiento, y finalmente Macri logra lo que quería por una vía legal, constitucional. Me pregunto si Javier Milei no canta falta en vido con un decreto de necesidad y urgencia para que después un sector importante que tiene la llave del quórum en la Cámara de Diputados, como es el radicalismo, ya lo hizo Martín Lustó, lo llame, le diga, no, por favor, Javier, de esta manera no, dividí esto en diversos proyectos de ley, los vamos a tratar, y que la mayoría de esos proyectos finalmente se conviertan en ley y Javier Milei, que no tiene demasiado peso en el Parlamento, finalmente logre, después de haber gritado falta en vido, llevarse un punto al final de la ronda y hacer aprobar lo que quería. Sí, yo pienso que cantó falta en vido con 26, vamos a decir. Sí, poco. No es mucho, es poco. Pero tiene algo. Es poco. Porque es poco, pero está al límite. Yo no sé si conjeturó tanto. A veces nosotros, los periodistas, los cientistas sociales, conjeturan mucho. Ahora, ¿Qué podría pasar? Este podría ser el final sin que sea una cosa estratégica también. Exactamente. Yo pienso que si el político se la pasa conjeturando, no toma ninguna decisión. Porque se pierde en un laberinto, en un limbo del cual no sale nunca y no puede arrancar. Entonces, bueno, se mandó. También tenemos que pensar que hay un problema de representación. De un lado estamos pensando que esto es una atrocidad y del otro lado está representando legítimamente, claro, legítimamente el interés de aquellos que lo votaron. Y después hay una falsa creencia de que un 55% lo eligió cuando en realidad fue en un balotaje y el 55% se expresa tal vez en contra de lo que había antes. Un 30% lo eligió, un 25% optó por él, lo cual es muy importante. Su legitimidad de origen es impecable, sí, esto hay que decirlo, pero me parece que hay que tener conciencia de lo que son los límites y que el voto es un momento fundacional, clave, importante de la democracia, pero que la democracia sigue todos los días, también en los reclamos populares. Es lógico. Igual yo te quería decir algo de lo que vos mencionaste antes, que también iba a contestar, que es lo que contaste de que pasó con Macri y los 2 jueces de la Corte. Yo me acuerdo en su momento que también me asombré. Yo estaba como loco. Indignadísimo. Estaba indignado, tuiteando desde mi lugar de vacaciones, no paraba. Lo charlaba con muchos colegas constitucionalistas, pero los constitucionalistas no tienen toda la misma ideología. Muchos nos alteraron. Y yo ahí como que caí... A mí me alteraba más. Sí, eso. pero ahí yo ahí caí en la razón de que no tenía la razón.
lamentablemente. Y a partir de ahí, de ese hecho que vos mencionás, hubieron un montón de... ¿En qué sentido no tenías la razón? La razón... Que no había una La única razón verdad. se impone, no hay entrar en razón. La Constitución, si querés, es una imposición. La Constitución fueron varios proyectos, no vamos a hacer una clase acá, pero siempre hubo un empate hegemónico entre Buenos Aires Centro y las provincias. En el 53, cuando se sanciona, Buenos Aires no participa. En el 60 entra rompiendo todo y bajo batallas. Del 60 al 80, la Constitución se impone a través de más de 200 intervenciones federales, terminando con todos los ejércitos del interior. Entonces la Constitución es una imposición de razones. Todos los artículos que están ahí no son objetivos, son polémicos. Decir que la Constitución es republicana en 1819 es polémico, es una declaración de guerra a España. Hoy ya no. Entonces, cada artículo que está ahí, hay una relación de fuerzas encerrada, ¿correcto? Hay tensiones ahí que no se resolvieron. ¿Es Javier Milei un peligro para la democracia después de los DNU? Y sobre todo algo que a mí me impactó y que también te pido tu opinión jurídica, esto de efectivos de seguridad federales subiendo a los colectivos y filmando a la gente porque sí. Es violatorio de todo. No hay nada que deje de violar. Vos decís, eso me provoca mucha alarma. Esa es una gran paradoja que también otros constitucionalistas hablan de la paradoja de la democracia, hasta dónde llega la tolerancia. Porque vos sabés que muchos acceden a puestos de poder o a cargos importantes que el procedimiento de la democracia prevé y propone, pero a partir de ocupar esos cargos terminan destruyendo el sistema por el cual asumieron. Claramente, Javier Milei en este caso es eso. Muchas veces lo queremos comparar y no sabemos bien con qué. Lo comparamos con el 76, lo comparamos con el 55, con Roca, con Macri, con Menem. Es algo nuevo. Hay un poco de todo, pero es algo nuevo. Y a eso hay que sumarle el tema de algoritmos, segmentación, que es este problema que decimos, es un gran problema, que muchos se sienten representados y no saben lo que está haciendo. Ezequiel Sigman, muchísimas gracias por habernos acompañado. Tanda breve, tanda y bloque internacional.